Bueno, pues estamos nuevamente con ustedes en este espacio, Paco Jaime, para ser felices. Creo que los temas son inagotables, es infinito el universo que podemos explorar para poder encontrar en nuestras vidas algo que nos haga felices, que nos satisfaga, que nos haga estar sonrientes en el trabajo, que nos haga disfrutar de la amistad, del amor, del arte, de la filosofía. Este espacio lo vamos a aprovechar para tocar de manera general un tema fundamental. En primer lugar, ¿es la psicología una ciencia? Y si así sucede, pues ¿cuáles son los avances? Miren ustedes, hay un gran debate y no es el objetivo de este espacio el que se convierta en un aula, en una cátedra, en un recinto académico, no. Se trata de transmitirles en mi personal experiencia algo que me llame la atención, algo que yo con mucho gusto pueda compartir y que espero que sea de utilidad. No es necesariamente un fin utilitario el de este espacio, pero sí, pues un transmisor de algo que puede resultar de interés y agradable. No voy a explorar desde un punto de vista muy técnico si la psicología es una ciencia o no, pero ahí está, es una realidad, es una rama que surge de la filosofía. Recordemos que la filosofía originalmente se divide en ética, en estética, en teoría del conocimiento sin haberle puesto nombre, y también, por supuesto, en metafísica y política. Bueno, pues esa teoría del conocimiento evoluciona y hoy la conocemos como filosofía. Voy a leer un pequeñísimo párrafo muy afortunado, tomado de un libro que para mí quizá es el único valor agregado que yo pueda aportar en este espacio. El libro de Daniel Goleman, del que nos ocuparemos en un momentito. Daniel Goleman, un psicólogo de la Universidad de Harvard, dice: una extendida enfermedad emocional se expresa como, dice Goleman, en el aumento de los casos de depresión en el mundo entero y en los recordatorios de una creciente corriente de agresividad. Adolescentes que van a la escuela con armas, lo leemos permanentemente. Un estudiante, un chico de la preparatoria que entra a la secundaria y mata a sus compañeros. Accidentes en autopistas que acaban con disparos. Exempleados descontentos que asesinan a sus antiguos compañeros de trabajo. El tipo que lo corren de una oficina, regresa y mata a sus compañeros de oficina. Un empleado de Walmart que llega al trabajo y ya no tiene ese empleo y regresa y mata a la cajera y al gerente. Maltrato emocional, disparos indiscriminados y estrés postraumático son expresiones que han pasado a formar parte del lenguaje común en la última década. ¿Hasta dónde, dice Goleman, la psicología ha estado siguiendo el avance de nuestra comprensión científica de ese reino de lo irracional, de la locura, ese reino de la agresividad permanente en las calles porque usted en este momento atraviesa un semáforo y accidental o desafortunadamente pasa el semáforo en rojo y pasa un energúmeno, le cruza el automóvil, se baja y lo asesina. ¿Lo vemos? No es una película de ciencia ficción ni es una fantasía más, es una realidad. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la psicología?
venir estudiando el comportamiento humano. Tenemos muchísimas aportaciones de grandes científicos, teóricos y expertos en el tema del conocimiento humano. Voy a hablar, claro, como todos los psicólogos, a los cuales les pido una disculpa porque yo no soy psicólogo ni lo pretendo ser, pero lo que sí siempre estaré insistiendo en este espacio es que soy un lector. Yo no digo si seré bueno o malo, pero soy un lector. Y en eso tengo todo el derecho y la libertad de transmitir lo que a mí en lo particular me satisface. Pero eso es lo que yo quiero compartir con ustedes sin ningún afán, ni de pedantería, ni mucho menos de erudición. Hay muchísimos hombres en la era moderna que han estudiado este tema, la psicología y el comportamiento humano, para resolver estos problemas que hablé hace un momento, del excesivo estrés, de la violencia, de la verdadera corriente de agresividad y sobre todo de adolescentes y obviamente de desempleados. ¿Cuál fue el primero que podemos hablar de un hombre de ciencia, de esta nueva ciencia social? Por supuesto que fue Sigmund Freud, ese gran psiquiatra, ese gran científico austriaco, creador del psicoanálisis, o sea, del análisis de la psique, del análisis de la mente. ¿Cómo lo hizo Freud? Científicamente. ¿Qué utilizó? La entrevista con los pacientes, el explorar más allá de la razón, del inconsciente, y decir, cuéntame tu vida, o bien, déjame interpretar tus sueños. Ese fue el padre de la psicología moderna. Pero no solo eso, no solo fue el psicoanálisis, fue Carl Jung el que dice, vamos a analizar científicamente ese comportamiento humano, y crea esa corriente de la psicología analítica, como la lógica, como la economía, como la física, como la química, analítica. Le da un matiz ya científico, serio pues, serio amigos, serio en el sentido de que no es un charlatán, no es un gurú o pseudo gurú, es un científico. Carl Jung avanza enormemente en este estudio con el análisis de la mente. Pero luego tenemos a otro gran psicólogo, Adler, y él dice, no podemos hablar de psicología en general, tenemos que hablar de cada caso en lo individual, y crea una corriente de psicología que se denomina psicología individual. Reich crea la psicología del cuerpo, porque empieza a darse cuenta que muchos de los comportamientos mentales o espirituales tienen mucho que ver con el cuerpo, con la configuración de nuestra anatomía y nuestra configuración física. Peirce crea algo que se llama la psicología gestálica. Esto significa un análisis completo de cuerpo y alma. Tenemos una aportación sensacional de William James, ese gran pensador norteamericano que nos habla de la psicología de la conciencia, una gran corriente de psicología de analizar el espíritu. Tiene que ver mucho con esa corriente espiritual, mística, pero también tenemos a Skinner, y él desarrolla una corriente que se llama conducta radical. No voy a hablar ya de mayores tecnicismos, simplemente mencionar que Carl Reuss habla de que hay que dar una terapia, un recetario, una curación, pero esa terapia tiene que estar centrada en el cliente, en Osvaldo, que quien me está viendo, o en mí, o en mis alumnos, o en mis amigos. Terapia centrada en el cliente para que avance la psicología. Hasta que finalmente llega el padre del humanismo desde el punto de vista psicológico, este gran psicólogo judío que se llama Abraham Maslow, y que habla de la psicología de la autoactualización. Bueno,
Esos grandes científicos que han estudiado el alma humana continúan estudiándolo y surge por ahí un psicólogo que voy a hablar en algún momento posterior, que se llama Viktor Frankl, y que nos habla de hay que encontrar en el ser humano cuál es el sentido de su vida, cuál es el sentido de la existencia. Hablaremos posteriormente de él. Él encuentra un sentido a la existencia. Y finalmente, otro gran psicólogo, que es el que me ocupo en este momento con mayor detalle. Este gran psicólogo es el creador de algo que hoy conocemos como la psicología más bien orientada a la inteligencia, pero no a la inteligencia esta que en tanto se ha explorado, sino la inteligencia emocional. Y Carl Rogers, Daniel Goleman, algún día lo analizaremos con mayor detalle, dice cosas muy simples. ¿Por qué dos seres humanos que tienen la misma formación intelectual, la misma capacidad intelectual medida con esta herramienta que se llama coeficiente intelectual, por qué dos seres humanos en estas condiciones, de ellos uno triunfa más que el otro? Y la respuesta la da Goleman de manera sencillísima: porque uno sabe dominar sus emociones y el otro no. De tal manera que yo puedo tener un desarrollo sobresaliente en la universidad, en el bachillerato, en la secundaria, en la primaria, en el kinder, en los posgrados, y no triunfo como triunfa mi amigo Pedro, porque yo soy un analfabeta emocional. Es decir, soy un gran erudito, un gran técnico, un gran intelectual, un gran científico, pero soy analfabeta emocionalmente. ¿Qué dice Goleman? Pues que tenemos dos cerebros, el emocional y el pensante. Tenemos dos mentes, la que piensa y la que siente. Tenemos dos clases de inteligencia, la racional y la emocional. Entonces, el antiguo paradigma entre razón y sentimiento era suprimir la emoción y colocar en su lugar la razón. El nuevo paradigma, el nuevo modelo, el nuevo molde, nos dice Goleman, nos obliga a armonizar cabeza y corazón. Nos obliga a integrar, no a establecerlos como un polo opuesto del otro, sino a armonizar nuestra cabeza y nuestras emociones. Creo que esa es la gran aportación de Goleman, y creo que él revela que esta es la causa de estos grandes problemas y trastornos de la sociedad contemporánea, en donde no nos han educado a que dominemos nuestras emociones. ¿Cuáles son los mecanismos para hacerlo? Muchísimas posibilidades existen. Dominar nuestros impulsos, esperar que no recibamos inmediatamente un premio o un reconocimiento, sino que eso lo pospongamos momentáneamente, controlar nuestros comportamientos normales y darle preferencia a nuestras emociones positivas, regular el humor, evitar que los trastornos normales disminuyan nuestra capacidad de pensar, mostrar empatía, abrigar esperanzas, en pocas palabras, ser optimista y educarnos y prepararnos para ello. Creo que este espacio pues, nos ha servido para hacer ese pequeño recorrido de la psicología y para darnos cuenta que siempre están ahí presentes hombres científicos, analistas, estudiosos que están buscando siempre contribuir a que tengamos una sociedad mejor, a que tengamos un mundo mejor, a que tengamos mayor solidaridad humana
empatía, respeto y amor hacia nuestros semejantes. Ahí está el caso de Daniel Goleman y la inteligencia emocional. Bien, Goleman nos revela que en Estados Unidos, que es la caja de resonancia de todas las tendencias mundiales, los educadores preocupados desde hace tiempo por los bajos rendimientos de los estudiantes, de los escolares, en matemáticas y en lectura, están comenzando a advertir la existencia de una deficiencia diferente y más alarmante. No es la deficiencia en matemáticas, no es la deficiencia en la lectura. Están comenzando a advertir que la deficiencia más alarmante es el analfabetismo emocional. Yo lo escribí hace algunos meses en un medio de comunicación masivo. Estoy convencido que la obra de este eminente psicólogo norteamericano está contribuyendo a superar esa deficiencia, ese analfabetismo emocional. Cierro este pequeño espacio con una frase de Goleman que siempre recuerdo: el arte de las relaciones es en gran medida la habilidad de manejar las emociones de los demás.